Pero gracias a Dios que estamos acá y que estamos dispuestos a alabar su nombre, a decirle a Él, como le hemos dicho, que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él es fiel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le invito a leer el pasaje en Hechos. Vamos a ver esta cosa. Muy bien. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 41. Vamos a leer. Vamos a tener aquí. Pero los que trajeron su Biblia, le invito a que lo sigan en su Biblia, ya sea en el celular, en la tablet, en su Biblia física y en tantas versiones que hoy tenemos, que eso nos da muchas posibilidades. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana aproximadamente. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y vuelve a decir Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, dice él, de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y otra vez vuelve a decir Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El domingo pasado estuvimos celebrando lo que llamamos Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y es la conmemoración de la venida del Espíritu Santo, pero también es el nacimiento de la iglesia. Y entonces ahora nos encontramos en el mismo momento, pero en otro evento, frente a un hecho histórico y totalmente crucial para la vida de aquellos discípulos y la vida de toda la humanidad. Un evento que nos reenfoca. Es la predicación de la iglesia y la primera iglesia constituida. Pero tal vez lo más importante no es el evento en sí de la naciente iglesia, sino el mensaje. Ahora, ¿qué era esa iglesia? ¿Cuál era su dirección? ¿Qué tipo de organización tenía esa iglesia? Muchas veces nos preguntamos ese tipo de cosas. Algo más, ¿cuál era el mensaje de esa iglesia? ¿De qué hablaban? O mejor dicho, ¿de quién hablaban? ¿Cuál era el contenido de ese mensaje? Llama la atención que esta iglesia no tenía un lugar físico, más bien era como itinerante. Ya Jesús la había planteado con ese modelo. La había sacado de lo tradicional y había ido a las calles a buscar al pecador, a buscar al que no estaba allí. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Llama la atención que esa iglesia no tenía una dirección. Estaba constituida fuera de lo que tenía costumbre, de lo que todo el mundo podía entender como iglesia. Esta iglesia se componía de personas que hacía muy poco tiempo, un mes atrás, se habían ido y habían dejado a Jesús. Esa era la iglesia. La componían los discípulos, dice la palabra, los apóstoles, Pedro y los 11. La componía también la madre de Jesús y los hermanos. Y la componía también los sin nombres. Dicen que en el aposento alto había como 120. Y la palabra de Dios dice que había varones y mujeres. Cuando la Biblia habla de mujeres, si nos retrotraemos a aquella época, que no es muy diferente a la de hoy, las mujeres no figuraban en el mapa. Pero inspiración divina hace que el escritor escriba mujeres. Otro detalle importante es entender que cuando dice mujeres quiere decir que probablemente y con muy poca duda había más mujeres que hombres y varones.
Un detalle que a algunos probablemente les parece poca cosa, pero ya vamos a ver por qué no es tan poca cosa. La iglesia la componían entonces los que decidieron venir al aposento alto, obedeciendo a Jesús para esperar la promesa. No estaban muy seguros de lo que había que esperar, pero ellos fueron y esperaron allí. Aproximadamente 10 días se pasaron orando. Y podríamos pensar que estaban 10 días de rodillas. También podríamos pensar que venían y oraban por tiempos y se iban a hacer sus cosas y volvían otra vez. Porque a veces nosotros desvinculamos nuestra vida de adoración con la vida, lo que ocurre todos los días. Ellos, como nosotros, tenían trabajo y iban a su trabajo y volvían. Y a veces esto es como cuando la Biblia dice orad sin cesar. A algunos les cuesta interpretar eso porque parece que tengo que estar ahí clavado de rodillas orando todo el día. Bueno, no necesariamente. Porque sería imposible y Dios no es de esos. No trae a nuestra vida tormento, trae libertad. Trae una vida que puedo vivir en libertad y una vida para vivirla todos los días. Estas personas componían la iglesia, personas que vivieron 3 años y medio con Jesús, personas que frente a algunas decisiones tomaron decisiones equivocadas, personas que se equivocaron, personas que volvieron al redil, personas que hoy estaban obedeciendo, personas que se dejaron ungir por el Espíritu Santo. Esas eran las personas que componían la iglesia. La buena nueva para nosotros es que Romanos dice que ese Espíritu mora también en nosotros. Mire lo que dice Romanos 8:11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Gloria a Dios. Esta iglesia no se organizó de la manera acostumbrada para enseñar. La manera acostumbrada era que un rabino se sentara y sus discípulos alrededor y entonces, como quien tenía toda la sabiduría, enseñaba a los demás. Esta iglesia se corrió de esos patrones tradicionales y se fue a la calle, y Dios le había hecho el favor de reunir a la multitud que en ese momento estaba congregada en Jerusalén a través del estruendo y de todo el escándalo que el Espíritu Santo había hecho, y entonces esa multitud estaba alrededor de ellos. En un lenguaje coloquial argentino sería: se las dejó picando. Porque todo es fútbol en Argentina, ¿verdad? Y ustedes van a aprender un poquito de fútbol también. Se la dejó picando. Quiere decir que la dejó ahí, que es más fácil meter el gol que errarlo, ¿verdad? Que hay que patearla, que no se puede hacer otra cosa. La dejó allí. Yo no sé cuántos de los discípulos habían orado para que Dios les dé palabra. No sé si alguno de ellos estaba pensando en esa multitud. No sé si alguno de ellos estaba pensando en predicar el mensaje. No sé si Pedro ese día se levantó y dijo: hoy es un excelente día para predicar mi mensaje que tengo guardado. No sé si Pedro se levantó ese día pensando que iba a estrenar el último mensaje que había preparado en el seminario. Se dio y allí predicó. Estaba frente a una multitud. Y entonces Pedro, en representación del cuerpo, se puso de pie y a viva voz dijo:
Ahora, Pedro estaba reenfocando su visión. Y entonces lo que ayuda a la multitud es precisamente a reenfocar su visión de los hechos. Por eso empieza hablando del profeta Joel, que todos los que estaban allí conocían. Y conocían las profecías, pero no le daban crédito de su cumplimiento en la persona de Cristo. Pero entonces Pedro lo primero que hace es traer al centro de la escena un mensaje cristocéntrico. Un mensaje donde el protagonista es quien debe ser, Cristo. Entonces, después de hacer estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto lo decía Joel en una profecía, que todos lo sabían, pero en la persona de Cristo no lo querían cumplir. Pues algunos que están en el monte Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Esto se contará entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Hasta ahí la profecía de Joel que traía Pedro para los oyentes. ¿Para qué? Para ayudarles a pensar que el mensaje ahora se iba a correr de lo acostumbrado para poner en el centro de la escena a Cristo. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Algo totalmente desconocido, contradictorio, revolucionario, disidente, olía a revolución. Jesús es en quien podemos ser salvos. Pedro declara a los oyentes que David murió y fue sepultado, pero Cristo fue resucitado. Y dice, no, la muerte no lo pudo retener y él hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Con esto Pedro hizo un cambio radical y puso a Jesús como protagonista de la vida misma de ahora en adelante. Con este mensaje se estaba poniendo fin a los sacrificios, a una ley que había sido manipulada, tergiversada, que había sido doblada para cumplir intereses egoístas de religiosos y gente que quería hacer su propio negocio. No en vano, Jesús en un momento llegó al templo y tiró todas las mesas de aquellos que hacían negocio y dijo, salid de acá, han convertido esta casa ¿en qué? Cueva de ladrones. No tuvo pelos en la lengua para decir lo que debía decir a quienes estaban usando la religión para sus propios intereses. Con esto Pedro ponía fin a la ley, a una ley que esclaviza, para dar inicio a la gracia que en Jesús liberta y te da libertad. Un mensaje cristocéntrico, plenamente cristocéntrico, pero también un mensaje para todos. Pedro vuelve a hacer un cambio rotundo en el enfoque del mensaje. Un cambio que solo un Pedro lleno del Espíritu podía hacer. Porque Pedro era judío de hueso colorado. Así como a veces nosotros decimos y nos ufanamos. Y con cierta arrogancia decimos, yo soy nazareno de hueso colorado. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús está en el centro del mensaje? ¿Que el mensaje es para todos? Si es así, pues sí.
Pero si hay otras cosas que están en el centro del mensaje, entonces no. Si el mensaje es para algunos que cumplen ciertos ritos y ciertas formas, no. Porque el mensaje que Pedro nos ayuda a entender, el reenfoque es un mensaje para todos. Un cambio que solo Pedro podía dar con esa pasión que Pedro tenía, ¿verdad? De Pedro decimos muchas cosas, pero si hay algo que tenía era sangre en las venas y pasión. Se equivocaba, claro, pero ¿sabe qué? Es mejor equivocarse haciendo que no equivocarse porque las pasamos sin hacer nada. Claro, el que no hace nada no se equivoca jamás, ¿verdad? El que hace se equivoca y el que habla a veces también. Pedro puso a todas las personas en el centro de la escena. El enfoque cambió drásticamente. Ahora todos tienen la oportunidad de ser salvos, no solo los judíos, todos. Y en ese todos es todos. La palabra es muy inclusiva. No hay razón para pensar que hay posibilidades de excluir a algunos que no cumplan ciertas cosas, no. Por eso es un detalle importante entender lo que la Biblia nos dice. Hombres y mujeres, esclavos y libres, aquellos que están lejos, todos son alcanzados por el mensaje de salvación. En el versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para nuestros hijos. Aquí habla de generaciones. Esas generaciones que nos van a trascender. A veces nosotros vivimos como si no iríamos a morir. Y vivimos como que vamos a ser, no sé, sembrados acá. Pero la verdad es que vamos a morir. Y lo mejor que podemos hacer es trascender. ¿Y cómo trascendemos? Haciendo que los que nos siguen continúen con este mensaje poderoso, con esta vida llena de libertad, gozo y salvación. Pedro promete que esto no se limita a los oyentes solamente, sino que es extendido a todas las generaciones venideras. En esto es interesante porque cuando hablamos de todos, con Patricia tuvimos un ministerio en las cárceles en Costa Rica durante 11 años. Íbamos a las cárceles a compartir el Evangelio, teníamos una fundación, se llamaba Ministerio al Encarcelado, y con ella visitábamos los presos, visitábamos las familias, tramitábamos libertades, hacíamos trámites legales, un montón de cosas. Todo en relación a los privados de libertad. Y íbamos a las cárceles y entonces ya la gente, porque vio cómo es la gente, ¿no? Lo asocia a uno con el ministerio que tiene. Y entonces cuando entrábamos nosotros a una iglesia, enseguida, si entrábamos con alguien más, ese alguien más era un preso. No podía ser otra persona, ¿no? Ya era tremendo. El problema era que en algunas iglesias la gente se corría, ¿verdad? Nos saludaban a nosotros y no lo saludaban a él. Y en otras iglesias enseguida los llamaban y nos llamaban a nosotros. Y a veces teníamos que ir nosotros, para, ¿qué querés con él? Porque lo que querían era que testifique, porque estamos llamados al morbo muchas veces. Y entonces que nos diga cuántos mató, cuánta sangre corrió. Eso nos encanta, parece. Y a veces, como todo eso se va construyendo, y entonces a veces estas personas caían en la trampa y terminaban dándole más gloria al enemigo que a Dios.
Porque el testimonio eran 40 minutos hablando de sus fechorías y 5 minutos hablando de lo que Dios había hecho en sus vidas. Pero el mensaje es para todos, pero para atraerlos a Jesús, no para clasificarlos. Porque saben que lo interesante es que esta multitud que había allí alrededor de los discípulos, alrededor de Pedro que estaba hablando, esa multitud se componía de muchos de los que hacía unos días atrás habían estado gritando: crucifícale, crucifícale. Allí estaban ellos. Y a esa multitud es la que Pedro le trae no solo un mensaje cristocéntrico, no solo un mensaje para todos, para ellos también, sino también un mensaje de esperanza. En el versículo 37, Lucas escribe que ellos dijeron, al oír, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Un mensaje con un reenfoque, un mensaje que no juzga, un mensaje que trae amor, un mensaje de esperanza, un mensaje que quiere acoger al otro, un mensaje que no importa el pasado, importa tu presente, porque de ahí en más definirás tu futuro. Un mensaje del lado de Dios que ama. Una pregunta que está muy de acuerdo con el momento que se está viviendo. Lucas dice que estaban atónitos, perplejos. Lucas dice que estaban confundidos, no entendían. Pero después del mensaje de Pedro, un mensaje que pone a Cristo en centro de la escena, un mensaje que les habla a ellos, a su corazón, a aquellos que posiblemente habían estado gritando: crucifícale. Ahora a ellos les llega un mensaje de esperanza. En ese ambiente de extrema desolación, Pedro planta una semilla de esperanza. Y entonces, ante la pregunta ¿qué haremos?, Pedro les da una acción para hacer. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Vamos a ver un video. Es mentirnos a nosotros mismos. Decir que nosotros no participamos en esa crucifixión es mentirnos y engañarnos a nosotros mismos. No somos más santos que aquellos. No tenemos ninguna distinción. Somos tan comunes, tan corrientes, tan especiales desde la perspectiva de Dios. Por eso es que hoy, en este evento al que estamos enfrentados, nos invita a reenfocar nuestra vida como iglesia y en el mensaje que nosotros estamos dando. ¿Quién está en el centro de tu mensaje? ¿Quién está en el centro de tu vida? ¿Cristo? ¿Tu mensaje es para todos? ¿O tu mensaje es de domingo? ¿Tu mensaje es de eventos? ¿Tu mensaje es de algunos puntos especiales
en el correr de la vida, tu mensaje es de esperanza o de juicio, de crítica. Yo quiero hacer 2 oraciones. Y si tú no conoces a Jesús en esta mañana, si tú no tienes la oportunidad de tener una relación con Cristo, yo te invito a que la tengas. Y repite conmigo esta oración. Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador en este día. Te pido perdón por mis pecados y te invito a que vivas en mí. Gracias por invitarme a relacionarme contigo y por darme la posibilidad de vivir eternamente contigo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Si alguien hizo esta oración, me gustaría ver su mano levantada. Amén. Ok. Ujieres, pongan atención. Y ahora vamos a hacer otra oración, pero para esa oración yo les invito a ponerse en pie. Porque ahora esa oración la vamos a hacer todos, porque todos nosotros somos la iglesia del Señor. Y el desafío de esta semana va a ser que analices tu vida. El desafío de esta semana va a ser que pongas atención a tu vida. ¿Qué te hace ser iglesia? Responde estas preguntas. ¿Cómo te ves como iglesia? ¿Te ves que sos parte de la iglesia? No me estoy refiriendo a esto con ser parte de la junta, de un ministerio. Esto es otra cosa. No, de la iglesia viva. De la iglesia que Dios está levantando alrededor del mundo, de aquellos apasionados por llevar su palabra, de aquellos que quieren ir más allá de sus fronteras, aquellos que quieren dar un enfoque diferente, porque quieren predicar a Cristo en el centro, aquellos que quieren predicar a todos, y aquellos que predican con un mensaje de esperanza, un mensaje para atraerlos al redil del Señor. Entonces vamos a orar. Si tienes que pedirle perdón al Señor por algo, hazlo. Si tienes que comprometerte con el Señor, hazlo. Si este mensaje lo sentiste y te obliga a reenfocar alguna parte de tu vida, hazlo. Toma un minuto para hacerlo. Cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Mira hacia adentro. Interrógate. Eres tú y el Señor. Señor, en esta mañana estamos aquí parados, pero estamos frente a ti, Señor. A ti que de alguna manera nosotros estuvimos en ese momento crucificándote. Estuvimos haciendo escarnio, burla de ti, Señor. Con nuestras malas acciones, con nuestra indiferencia, herimos tu costado, laceramos tu cuerpo.
Pero hoy, Señor, somos beneficiarios de ese amor. Somos beneficiarios de todo lo bueno tuyo. Y estamos aquí por tu misericordia. Estamos aquí por tu gracia. Estamos aquí porque tú eres bueno, bueno en gran manera todos los días. Y Señor, queremos en esta hora reenfocar nuestra visión. Ser iglesia a tu modo. Ser iglesia como tú lo planteaste. Ser iglesia 24/7, 365 días. Señor, queremos ser iglesia con un mensaje donde tú serás el protagonista. Total, sin importarnos y sin poner nada en el centro, solo tú. Señor, queremos dar un mensaje por igual para todos, chicos y grandes, aquellos que están cerca nuestro y aquellos que están lejos, a los amigos y a los enemigos, a los que nos hicieron daño, y alcanzarlos, Señor, con tu misericordia y acercarlos a ti, porque tú nos amaste primero. Queremos amar también al otro. Señor, ayúdanos a penetrar en todas las esferas de la sociedad y cumplir tu palabra y hacer tu obra donde quiera que tú nos lleves. Señor, ayúdanos a entender que nuestro trabajo, que nuestro lugar que habitamos durante muchas horas al día es un lugar de misión, y que cada vez que hablamos tenemos la posibilidad de compartir un mensaje de amor con otros, de compartir esperanza. Señor, ayúdanos a hacerlo realidad. Bendícenos, y que esta semana podamos recordar en cada momento este desafío que tú nos planteas para reenfocar nuestra visión y ser instrumentos en tus manos, ser la iglesia que tú fundaste. En el nombre de Jesús.